noches a todos. Pongo para compartir entonces la presentación que tenemos para hoy. Segundo, ok. Please avísame si se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Estamos entonces? Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos y muchas gracias. Vamos a empezar poniendo en contexto la situación actual. Y voy a empezar con un gráfico que ilustra lo que ha pasado el último par de años en el mercado de renta fija y que nos da un poco de luces sobre lo que ha pasado en general en la economía. Y esto parece relativamente simple, pero nos da bastante información. Este es el rendimiento del bono del Tesoro americano de 10 años. Este es un instrumento que transa en el mercado y que ajusta su rendimiento, es decir, el interés que paga en función de las condiciones de la economía americana. Y vemos que esto arranca en enero del 2020 en un mundo prepandemia en el cual el rendimiento del bono del Tesoro estaba relativamente cercano a 2%, veíamos con un mundo en el cual la inflación era relativamente baja además. Y se registra, lo primero que registramos es el shock que causa la pandemia. Como resultado de la pandemia hay una sensación de recesión global y hay una necesidad de parte de las economías desarrolladas de dar un estímulo, un impulso fuerte para que no se rompan las cadenas de pago a nivel global. La gente entra en cuarentena y de acá no solamente son los mercados desarrollados, eso pasó incluso acá en Perú, los gobiernos empiezan a hacer un esfuerzo fiscal, es decir, empiezan a mandarle cheques a la gente a su casa, arman programas, en nuestro caso como el de Reactiva, para permitir que la cadena de pagos y las empresas sigan funcionando. Y en Estados Unidos lo que pasa es que la Reserva Federal, que es la que maneja la política monetaria, baja las tasas de interés a cero. Baja las tasas de interés a cero y por el otro lado, el gobierno central, que es el que maneja la política fiscal, empieza a mandar estos cheques y empieza a gastar en mantener las planillas activas, etc. El resultado de la política monetaria y de esas tasas de interés a cero hace que, a la vez que el mercado hace que las tasas de interés bajen significativamente a esto se suma la percepción, porque estos bonos transan en el mercado, a esto se suma la percepción de que el país enfrenta la economía global, una recesión importante. Este periodo dura poco más de un año y en abril de 2021 empezamos a ver que la tasa de interés del bono empieza a subir. Es decir, ya se empieza en ese momento a percibir que la economía se empieza a normalizar y esta normalización o esta sensación de normalización probablemente nos acompaña hasta buena parte del 2021, pero en ese momento lo que empezamos ya a sentir empieza a desplegarse la inflación, ¿no? Teníamos una economía global donde China estaba cerrado, donde gran parte de la cadena de suministros global se había roto porque las fábricas no producían bienes, porque las navieras no salían de los puertos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo teníamos una demanda que se mantenía, porque básicamente los estados estaban manteniendo el poder de compra de la gente a través de estas transferencias fiscales. Bueno, lo que tenemos en ese momento es que la inflación empieza a tomar cuerpo y ya el año pasado se declara como un fenómeno preocupante. El año pasado, en marzo, la Reserva Federal empieza a subir la tasa de interés y Rolando nos va a ilustrar un poco más lo drástica que ha sido esa subida de tasa de interés en la sección en la que va a hablar, pero lo que tenemos básicamente es un bono del Tesoro que se va de alrededor de 0.5% a alrededor de 4% en algún momento de este año, hoy día transa alrededor de 3.60%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Probablemente el momento peor de percepción de inflación pasó y parte de nuestra tesis hoy día es que el momento más álgido de suba de tasas de interés quedó detrás. Probablemente tenemos algo más de subida de tasas de interés de corto plazo de la Reserva Federal, pero es probable que ya en el mercado no veamos mucho más de esto. Y en el cuadro de la derecha lo que vemos es esto es básicamente esta tasa de interés que estamos viendo, a la cual se le resta la tasa del bono de 2 años. Y lo que vemos es que esa diferencia era positiva, y era positiva mientras la percepción de crecimiento de la economía americana era positiva, pero el momento en que la Reserva Federal se embarca en una subida agresiva de tasas, y estamos hablando de que esto arranca en marzo del año pasado y agarra
fiada realmente ya a mitad de año, lo que empieza a pasar es que esta pendiente empieza a caer y pasa a ser negativa. Es decir, la tasa del bono de 2 años es más alta que la del bono de 10 años. Y eso pasa cuando el mercado ya empieza a percibir que va a haber una recesión. ¿Ah? La tasa de mercado, la tasa de bono de 10 años, no sube tanto como la tasa de corto plazo. La tasa de corto plazo es la tasa que se... La curva cae y cae abruptamente y esta sensación de que las tasas llegaron a su punto más alto se refleja también en que hay un poco de corrección en esa caída de la pendiente. Esta subida tan brusca básicamente se da en marzo a raíz de los problemas de Silicon Valley Bank, y algo de eso vamos a hablar en un momento. Y básicamente lo que refleja es otra vez una percepción de que probablemente en términos del trabajo que hace la Fed de subir tasas, hemos llegado a un punto donde quizás no vamos a ver mucho más del incremento, mucho más allá de lo que ya hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa? Déjenme irme al gráfico de la próxima página, si es que, ok, si es que me responde el PowerPoint. Entonces, este gráfico es la curva de rendimientos de bonos de Estados Unidos y hay dos curvas acá. Una, la más clara, que es cómo estaba esta curva en marzo del año pasado, es decir, antes de que la Reserva Federal empiece a subir la tasa. ¿Ah? Y era una curva normal, era una curva donde las tasas de corto plazo rinden menos que las tasas de largo plazo, que es lo que suele pasar cuando una economía está en estado normal o de crecimiento. La gente exige una tasa más alta para préstamos, porque cuando uno compra un bono acá le está prestando plata a Estados Unidos por 20 años o por 30 años o por 10 años, y cuando uno está en esta parte de la curva, uno compra un bono de estos, uno está prestándole plata a Estados Unidos a 3 años, 2 años, etcétera, ¿no? Un mes es la parte más corta. Bueno, ¿qué pasa con esta curva? Esta curva de repente la Reserva Federal empieza a subir las tasas de corto plazo y lo que tenemos hoy es una curva que está invertida, es decir, y en la página anterior yo les hablaba de la pendiente entre 2 y 10 años. Bueno, el rendimiento de la tasa a corto plazo está, si uno toma de hecho un bono un bill, como dice una nota del Tesoro, a 6 meses está encima del 5%, mientras la tasa de 10 años está en alrededor de 3,60, ¿no? Esta parte de acá rinde 5%. Y esto básicamente pasa porque el mercado a estas alturas está esperando que hay una recesión. Y cuando hay una recesión, la Reserva Federal va a tener que responder bajando tasas y esa baja de tasas va a afectar a toda la curva. La sensibilidad de los bonos de 10 años a una baja de tasas o una subida, la sensibilidad de los bonos de 10 años a un movimiento de tasas es mucho más alta que la de corto plazo. Entonces, si la gente está esperando hoy día que las tasas bajen, conviene estar en la parte más larga de la curva. Eso es parte de la tesis que vamos a exponer como parte de lo que estamos haciendo en nuestro portafolio. Entonces, para recapitular, la pandemia exige un esfuerzo tremendo en términos de bajada de tasas. Esa bajada de tasas dura un tiempo. Cuando empezamos a tener inflación tiene que responderse con una política monetaria de sube de tasas, y esta es la situación que tenemos hoy, una situación que responde a un fenómeno inflacionario, y esta es la respuesta que se da ante ese fenómeno inflacionario. Ahora, paso a la siguiente página. ¿Cuál es la situación hoy? Y me voy a concentrar solamente en las dos primeras, de hecho en la primera columna, que es lo que espera la Reserva Federal de acá a fin de año. De acá a fin de año espera un cambio en PBI real de 0,4%, es decir, un crecimiento muy bajo del PBI, una tasa de desempleo que vaya a 4,5%, la tasa de desempleo hoy es 3,5%. Así que si nos dicen que va a subir 1% el desempleo, quiere decir que de acá a fin de año vamos a ver una suba o un aumento de ceses laborales, un aumento de despidos en el mundo corporativo americano. Eso es básicamente lo que proyecta la Reserva Federal. Una inflación todavía encima de la meta, 3,3% y 3,6% en la inflación básica, lo cual todavía no nos lleva al objetivo que tiene la Reserva Federal, y proyectan que la tasa va a estar en 5,1%, ¿no? La tasa de instancia, la tasa que decide la Reserva Federal. Lo cual
lo cual contradice lo que está pensando el mercado, porque vamos a ver en un momento lo que las tasas de mercado dicen con respecto a dónde debería estar esto a fin de año. Entonces, a ver, esto lo vimos en la última reunión que tuvimos en enero, y básicamente lo que, digamos, lo que este lenguaje nos da como indicación, para mí es básico este segundo indicador, que es que la tasa de desempleo va a subir. Esa tasa de desempleo sube, si esa tasa de desempleo sube, es porque probablemente vamos a ver una desaceleración, por lo menos en uno de los trimestres que viene por delante, un poco más brusca que este cambio que pronostica la Reserva Federal. La probabilidad de recesión proyectada por todas estas instituciones, que son principales bancos centrales o centros de investigación económica o medios de información con respecto a la economía, es relativamente alta, es la más alta que hemos visto en mucho tiempo. Así es que a este paso nos parece que de una recesión en Estados Unidos, con los efectos que eso tiene sobre la economía global, aunque sea moderada, no nos salvamos. Así que ese dato, que creo que ya lo venimos conversando hace un tiempo, todavía no se materializa, pero es lo más probable. Ahora, este esfuerzo de política monetaria de ir subiendo las tasas de interés tiene como efecto efectivamente que la inflación haya bajado. La línea azul es la inflación de Estados Unidos, que llegó a 9.1 en junio y hoy día está alrededor de 5.6%. Es decir, ha habido una moderación importante, pero todavía no llega a los niveles en los cuales los bancos centrales se sienten cómodos, ni en Europa ni en Estados Unidos se sienten cómodos todavía con la inflación que tenemos en la actualidad. Ya hay algunos elementos particulares de inflación que parecen ser difíciles de doblegar. Por el lado de productos parece que el trabajo va mejor encaminado. De hecho, la reapertura de China es importante porque la fábrica global, el hecho de que las cadenas de comercio de global de cierta forma se hayan abierto, ayuda. El hecho de que los precios de commodity importante como energía se hayan moderado con respecto al año pasado es realmente son factores muy importantes detrás de esta caída en la tasa de inflación que se ha venido registrando. Pero hay un factor relativamente importante que todavía no se puede doblegar, que está más ligado al sector servicios en la economía americana, y ahí es donde todavía vemos una presión salarial importante que hace que la inflación no baje más. Y voy a ir a este cuadro donde básicamente presentamos leading indicators. ¿Y qué es leading indicators? Estos son indicadores que nos dan una idea de por dónde van a ir los tiros en los próximos meses. Y es básicamente cómo se arma esa estadística. Se arma con encuestas a gerentes de compra, tanto en industrias manufactureras como en el sector servicios. Y lo que estamos viendo es que efectivamente en la manufactura esta presión ha ido cediendo y hemos visto una desaceleración. Estamos debajo de niveles que indican crecimiento, mejorando, pero debajo de niveles que indican crecimiento. Pero en el lado de servicios sí hay mucha presión. Hay gran actividad y todavía hay un grado de contratación relativamente alto. Y en el sector servicios es donde todavía se verifican en la mayor parte de los países desarrollados presiones salariales que están que le ponen un piso a esta caída de la inflación. Cuando la Reserva Federal dice, como vimos en un cuadro hace un momento, que el desempleo, mejor dicho, va a subir en 1%, le está apuntando en buena parte a este sector de acá. ¿Por qué? Porque la mayor parte del empleo en países desarrollados está concentrado en el sector servicios, ¿no? Así es que mientras esto no cambie de tendencia, probablemente vamos a ver a una Reserva Federal y a bancos centrales a nivel global, en particular en países desarrollados, todavía enfocados en mantener tasas de interés relativamente altas. Esto simplemente corrobora lo que estábamos diciendo hace un momento: las nóminas de empleo han superado el nivel prepandemia y siguen subiendo. ¿Ah? La tasa de desempleo está en niveles históricamente bajos, esto es en Estados Unidos, y lo único que se ve como un dato que va encaminado a
resolver de cierta forma este problema y a responder a esta política monetaria más restrictiva es el número de apertura de empleos, que sí llegó a un punto alto hace unos meses y ya estamos viendo descender, con lo cual podríamos esperar algo menos de presión por ese lado, ¿no? Eh, eh, Tasas de comercio global, algo de desaceleración en el comercio global a nivel mundial. Lo vemos también en este cuadro donde vimos un nivel de desaceleración que, bueno, está alrededor de cero. Mientras esto no se acelere, creemos que vamos por el camino de esta contracción a nivel de actividad a nivel global, y si esta contracción se materializa, probablemente vamos a ver algo menos de inflación. En resumen, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que efectivamente la inflación se viene conteniendo, pero todavía vemos presiones por el lado del mundo de servicios, como señalábamos hace un momento, y más probable es que eso haga que la Reserva Federal todavía mantenga una tasa, si bien creemos que no va a haber muchas subidas más, no creemos, como el resto del mercado, que va a haber una baja agresiva de tasas. Una baja agresiva de tasas de acá a fin de año indicaría que hay una recesión muy fuerte en camino, y la verdad es que no parece todavía que eso se esté por dar, por lo menos en el muy corto plazo, ¿no? La mayor parte de los bancos indican que sí se viene una recesión, y nosotros efectivamente creemos que vamos a ver crecimiento muy limitado en las economías desarrolladas, en particular en los próximos trimestres. Esto lo estamos viendo en un contexto en que vemos un mercado de acciones relativamente positivo. Como va a señalar Rolando, estamos viendo crecimiento en el mercado de acciones. El mercado de acciones está, no sé, 8% en la última corrida que ha tenido, y si no me equivoco es el número con respecto a comienzo de año. Y la verdad que ahí da para una discusión a la cual va a entrar Rolando en este momento, no solamente para el mercado de acciones, sino también al mercado de tasas de interés. Rolando, dejo de compartir. Ok. Buenas noches con todos. ¿Ven la presentación? Sí, ¿no? Sí. Buenas noches con todos. Bien, luego de escuchar a Alfredo, creo que quedó claro que la economía americana está entrando en un proceso de desaceleración, ¿no? Nosotros creemos que eso está ocurriendo, no es como que es un avión que tiene gasolina, se ha venido acabando la gasolina y el piloto va a tener que aprender a planear el avión. Nosotros no creemos que el piloto se va a estrellar, no creemos que va a haber una recesión importante, pero sí creemos que hay una desaceleración de la economía. Esto tiene implicancias macro y de mercado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto de este view que Alfredo comentó ya está descontado dentro de los precios? Porque como ustedes saben, el mercado se adelanta. A diferencia de otras ciencias, aquí en la gestión de portafolio, el mercado piensa en algo que va a ocurrir, no sé, 2 años hacia adelante y ya comienza una posición. Entonces, para aterrizar esa respuesta, veamos un gráfico nuevo, que eso no lo he puesto en los últimos comités, pero en los últimos webinars, pero sí me gustaría que veamos la magnitud de la subida de tasas y cómo esto impactó. Hasta el año 2021, no había habido una subida de tasas importante, ¿no? De hecho, la primera subida luego de la gran crisis fue el diciembre del año 2015. Después de muchos años de tasas cercanas al 0%, la Fed se atrevió a subir. Luego la subió, vino una guerra comercial, la bajaron y luego del COVID, que la bajaron, comenzó a subir la tasa. Fíjense en perspectiva, desde el año 2022, todas las veces en que la Reserva Federal subió la tasa de interés. Es brutal, es algo que no se había visto hace un muy buen tiempo. Entonces, esto origina que el mercado se sorprende el año 2022. ¿Por qué? Porque en diciembre de 2021, para que se acuerden, el mercado pensaba que la Reserva Federal iba a subir solamente 90 básicos, es decir, 0.90% de la tasa de interés en el 2022. Grave error, el mercado se equivocó. La tasa subió casi 400 básicos. Si fíjense, sumen esto más eso, es como 4% de subida. Esta sorpresa ocasionó que el mercado de renta variable comience a caer. El 2022 ha sido un año malo para el equity, un año no tan malo como otros años, como la crisis del 2008, pero ha sido un año feo, ¿no? ¿Y por qué la tasa de interés la comenzaron a subir?
para frenar el gran enemigo de toda la vida, aquel enemigo que no estuvo en los últimos 20 años, que es la inflación, ¿no? La inflación americana llegó a estar a 9%, ¿no? En diciembre del año pasado, y fue algo que asustó bastante, ¿no? De 2021, entonces asustó bastante. ¿Cómo hago para frenarla? Subo la tasa de interés. Y ven ahí drásticamente la caída de renta variable. Hay muchas personas que en 2022 vendieron el equity, ¿no? Pensando en que esto era la gran catástrofe. Sin embargo, este año, el 2023, el mercado se recupera. Cuando dimos el webinar en enero de este año, el 18 de enero, el mercado ya había subido, ¿no? Luego el mercado cae, ¿no? Y luego a mediados de marzo, el mercado otra vez vuelve a correr, y como dijo Alfredo, el mercado va en el año un 8% arriba. Eso es importante decirlo, porque si bien el tema de la inflación ya está metido en el mercado, el tema de la recesión ya está metido en el mercado hace más de un año, el mercado no ha caído. Entonces hay que ser conscientes que si bien hay datos macros negativos, no son lo suficientemente negativos todavía para decir un momentito, se viene una gran catástrofe. Nuestro escenario base es efectivamente que va a haber una desaceleración, tal dijo Alfredo, pero no creemos que se dé una recesión fuerte. ¿Okay? En términos de inflación, lo decíamos hace el webinar pasado, ya lo decíamos, veíamos datos que la inflación venía convergiendo hacia abajo y se materializó. Febrero, marzo, y los datos últimos muestran efectivamente que la inflación viene bajando. ¿Ha llegado al rango meta? No. ¿Va a llegar? No creemos que llegue este año, pero por lo menos ya no va a estar en 9. Seguramente puede terminar en 4 o en 3,5% este año. Ojo, hablo de los Estados Unidos. No va a ver a la meta de 2, pero sí hay una bajada importante. Entonces, eso ayuda al mercado, porque el mercado dice, ok, si la inflación no va a ser tan alta como antes, la Reserva Federal no tiene que subir tanto la tasa, y si hay una recesión, eso va a ayudar todavía a la bajada de tasas, y el mercado, si cree que la recesión es suave, compre mercado. Y vemos aquí que de diciembre a la fecha, el mercado ha subido un 8%. ¿Ya? Al lado del medio, tenemos la diferencia que hay entre la expectativa de la tasa de interés del Banco Central a diciembre de este año, menos el nivel del momento. Fíjense, cuando estamos en enero de este año, el número es más o menos 0. ¿Qué significa? Que el mercado esperaba que en diciembre de este año la tasa esté a los niveles de enero. Como que no hubiera pasado nada, como que el 2023 las tasas suben y bajan y se mantienen en los niveles de comienzo de año. Pero algo pasó, fíjense, luego, comenzando febrero, la expectativa de subida de tasas subió drásticamente. El mercado comenzó a decir, la inflación va a seguir subiendo. La economía americana está fuerte, y de hecho uno veía los datos y hablábamos con Alfredo, ¿en qué momento van a salir datos negativos? Porque los datos eran buenos, empleo bueno, y el cuco de la recesión venía hace más de un año. El mercado se adelantó bastante a esa recesión y los datos no lo validaban. Entonces, cuando la economía comienza, mi cursor está por acá, a desacelerar, cuando la inflación comienza a caer recién, y cuando ya los datos económicos comienzan a mostrar cierto nivel de desaceleramiento, el mercado corrige sus expectativas de subida de tasas. Estoy por acá. Boom, y se va hacia abajo. Si el mercado ya no esperaba una subida importante de tasa de interés a diciembre de este año, sino al contrario, el número final es negativo. El mercado espera hoy en día que las tasas de interés en diciembre estén aproximadamente 20 puntos básicos por debajo del nivel actual. ¿Sí? Mientras no sea una recesión fuerte, mientras sea una desaceleración suave, esto da pie al equity. No que huele, no que suba, no sé, 30%, pero que tal vez mantenga los niveles que tenemos actualmente, ¿no? De un 8% por año. Algo relevante también, ver justamente esa tasa de interés en perspectiva. Ya miren en el gráfico de la izquierda, tenemos la tasa de interés que controla el Banco Central en una perspectiva de los años 90. Hay varios presidentes y varios presidentes de la Reserva Federal, ¿no? Las áreas sombreadas son áreas en las cuales la Reserva Federal ha subido su tasa de interés, ¿no? Y termina el sombreado cuando para. Sube, para. Se comienza a subir el 2005 y la para, ante la crisis. Sube, y aquí durante post-COVID sube un montón. ¿En qué momento típicamente la Reserva Federal para de subir su tasa de interés? Cuando la tasa real bordea el 2%. ¿Y qué es la tasa real? Es la tasa de arriba, es la tasa nominal, menos la inflación esperada de un año. Entonces, cuando esa tasa, en términos reales, que es la que importa en realidad, como que ustedes
aquí ocurren, pero oye, ese banco me da un depósito a plazo al 7%, y está feliz porque gana el 7% en soles, pero si la inflación es 8, en verdad, en términos reales, no estás ganando, estás perdiendo, porque la inflación está comiéndote esa ganancia de intereses. Lo mismo aquí, la tasa real, generalmente la Fed ha parado de subir tasas cuando esa real bordea el 2%. Entonces, aquí paró, cuando estaba cercano a 2, cercano a 2, cercano a 2, y veníamos diciendo esto de hace más de 3 webinars. Oye, tiene que subir la tasa real para que la Fed pare, y estamos por acá. Estamos muy cercanos a la línea. Estamos muy cercanos a que la Fed diga, ok, es momento de dejar de subir las tasas. ¿Hay espacio? Todavía hay espacio. Tenemos unos 50 básicos más, en nuestra opinión, que pueden subir para que la Fed diga, ok, ya no son 400 básicos. Entonces ya no es una presión de subir tasas tan importante que te diga, no te metas a bonos, no te metas a acciones, porque todo se va a destruir. Al lado derecho tenemos la expectativa de inflación a un año, es decir, cierre 12 meses, menos el 2%. ¿Por qué menos 2%? Porque el 2% es la meta de la Reserva Federal. Entonces, si el número es positivo, significa que estamos por encima de la meta, o esperamos que estar por encima de la meta. Los últimos datos de las últimas semanas muestran que esperamos estar o terminar el año por encima de la meta, pero menos que antes. Sí, el mercado ya está interiorizando que la inflación va a bajar. Tal vez no llegue al 2, pero ya no va a ser un 9, no va a ser un 6, no va a ser un 5, ¿no? Puede ser un 3,5. Eso es positivo para los mercados. De hecho, se espera, esto es dato al cierre de ayer, se espera que en la próxima reunión de la Reserva Federal solamente suban con un 85% de confianza, solamente 25 puntos básicos la tasa de interés. Al lado derecho, es algo curioso, algo que sí no compartimos nosotros con Alfredo incluso, que la Reserva Federal tenga que bajar la tasa de interés este año. ¿Y por qué no creemos que las tasas de interés bajen este año? Porque la Fed tendría que estar muy segura que han controlado la inflación. Y todavía no hay evidencia en los datos que eso lo señale, ¿no? La inflación ha caído sobre todo por esos desajustes en la oferta, pero en términos de factores cíclicos o de demanda, la inflación todavía no muestra señales de caer. Entonces la Fed no se la va a jugar, creemos nosotros, de bajar la tasa si es que la inflación todavía no la controla. Acuérdense que a lo largo de los años, el gran problema, el gran cuco es la inflación, no tanto la desaceleración, porque el mercado está acostumbrado a trabajar contra recesiones. Saben que hay una recesión y luego sube. Miren la historia grande. Recesión de los 70, luego el mercado sube. Recesión del 2001, cae el mercado y luego sube. Pero cuando hay inflaciones es más complicado, ¿no? Entonces, no queremos que la baje, porque si la bajara, y la inflación no la ha controlado o no está seguro, es un problema mucho mayor. ¿Qué señalan entonces las variables de mercado sobre este view de una desaceleración? Veamos el Tesoro americano. Aquí estamos mostrando una muestra de 6 meses, es decir, de 2 webinars. Nosotros hacemos esto cada 3 meses. El Tesoro americano es la tasa de interés del bono a 10 años, se nota que es volátil, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, final ha bajado. Eso hace que tenga un retorno positivo. La tasa de interés ha sido volátil. Y cuando la tasa de interés es volátil, todos los demás activos también son volátiles. Miren el oro, perdón, el dólar. Lo dijimos en el webinar pasado. Teníamos 3 meses donde el dólar perdía valor. Y decíamos, ¿seguirá perdiendo valor? En este caso, lo ha perdido. En lo que va del año, el dólar ha caído 9%. Y el dólar contra el resto del mundo. Uno dice en el caso peruano, oye, qué buen sol peruano, ¿no? El sol se ha apreciado. No es tema político. El sol peruano en gran parte se ha apreciado por el factor global. En términos globales, el dólar ha perdido fuerza. ¿Y por qué pierde fuerza? Porque la subida de tasa de interés que se pensaba iba a darse en Estados Unidos, ahora es menor. Entonces, ese atractivo de una tasa de interés más alta ha perdido fuerza y el dólar también pierde fuerza. La gran sorpresa continúa siendo el oro. Fíjense, un 20% de subida en 6 meses. ¿Ya? Uno puede decir, oye, es un montón, qué buen oro, pero piénsenlo relativo a la bolsa americana. La bolsa americana en ese plazo ha subido 16%. ¿Ya? Conozco a varias personas que en septiembre del año pasado dijeron, ya no, me salgo de acciones, no aguanto esta volatilidad, esta caída. Vendieron. Y de octubre a la fecha dejaron de ganar su 16%. No fueron pocos, ¿ah? Mucha gente acostumbra a vender a la baja, como, ok, ya no quiero más, ¿no? Y cuando el mercado rebota, como en este caso, dejan de ganar lo que hubieran ganado. En el caso del cobre también, fíjese, 21%, eso favorece ¿a quién? A nosotros.
sol peruano. Y el petróleo, por esos temas de oferta y demanda, no ha subido, sino en ese caso, al cierre de ahora, en 6 meses, un menos 0,04%. En líneas generales, el mercado sí ha descontado una recesión, ha descontado una bajada de tasas, y eso hace que, con inflación más bajo y una bajada de tasas, el mercado de renta variable muestre una corrida este año. Puede seguir corriendo, aquí nadie tiene una bola de cristal, sin embargo, lo que sí podemos tener es un proceso de inversión. Entonces, bajo el proceso de fundamentos te dice, ok, el avión está ahorita con menor gasolina, se puede estrellar si es que el piloto no lo sabe manejar bien. Algunos creen que sí se va a estrellar. Si eso ocurre, agárrense, porque no solamente acciones de Estados Unidos, si US baja y entra en una recesión fuerte, caen todos los socios comerciales. Europa, Japón, Perú, Latinoamérica. No es un escenario base, pero es un escenario que sí puede pasar. Entonces, hay cautela con ese escenario. ¿Cómo se puede manejar? Teniendo bonos libres de riesgo en las carteras. Ya hablaremos más adelante con respecto a eso. En términos de las ganancias de renta variable, ¿no? Siempre las acciones se mueven por varios factores. Uno de ellos son los earnings o ganancias de las empresas. Tenemos aquí, por ejemplo, las ganancias por acción esperadas para el año 2023 y 2024. ¿Qué podemos ver? Una tendencia hacia abajo, ¿no? Entonces, es claro que hay una desaceleración esperada en las ganancias. ¿Sí? Fíjense acá, en términos de cambios anuales para el primer Q relativo al año pasado, una caída de menos 7%. Segundo Q, menos 6%. Y luego una subida. Fíjense, a pesar de esta caída esperada, la bolsa ha subido. ¿Por qué? Porque la bolsa no solamente responde en el corto plazo a estos factores, también responde al sentimiento de mercado, que actualmente está positivo, responde a la posición técnica del mercado, que actualmente está positiva, responde a cuánto cash hay fuera y no invertido, que actualmente hay para invertir. Entonces, si uno junta todo eso, te dice, ok, tal vez no debes de vender todo el equity, pero algo deberías de tener en tu portafolio. En términos de lo que Morgan Stanley dice, por ejemplo, eso también lo mostramos el webinar pasado, son niveles del S&P 500 bajos. Fíjense el nivel actual, o al 14 de abril. El nivel al 14 de abril fue de 4.138 puntos para el S&P 500, ¿no? En el mejor escenario, Morgan Stanley espera un 4.200. Muy cercano a ese nivel, ¿no? Y los escenarios más negativos están bordeando, pues, 3.900, 3.500. Entonces, el mercado, acá vemos más casas de inversión, se ha puesto en un mood que de fin de año la bolsa va a estar en niveles más bajos de lo que está ahora. ¿Ok? Entonces, ya hay eso descontado en los precios. A eso voy con que el mercado se adelanta, ¿no? Uno puede estar asustado, uno puede ver el vaso medio vacío, pero también lo puede ver de otra forma. Pero el mercado aquí está diciéndote, ten mucho cuidado, porque si hay una desaceleración importante que no lo estoy descontando, el mercado puede caer este año. Veamos la figura más grande. Veamos, fíjense, del año 96. Lo que es claro es que la bolsa de valores, en el caso de los Estados Unidos, tiene una tendencia positiva, ¿no? La bolsa responde a inversión, responde a PIB per cápita, a productividad. Vemos aquí que, si bien hay subida, también hay momento de caída, ¿no? Fíjense, el año 2000, 2001, fueron 3 años de caída. Luego subida, caída. Luego del quantitative easing, una subida tremenda. Fíjense, 400%. Viene el COVID y mucha gente dijo destrucción del mercado. Yo me acuerdo aquí en el COVID, ¿eh? Cuando salieron anuncios en internet, decía, la Fed no pudo hacer nada contra el COVID. Y la bolsa se duplicó en menos de un año. Mira, 113%, ¿no? Hoy en día, la tendencia luego del high del mercado aquí, ya es una tendencia negativa, pero es probable que eso se pueda romper. Digo, con tanto dato negativo, la bolsa no ha caído. Entonces, hay que evaluar de manera de bien corto plazo si es que estos niveles, si esta parte de aquí, logran romper esa tendencia de corto plazo negativo. Sí, hay que ser cautos. En términos de valorización, si está caro o barato, la bolsa está ni caro ni barato. Bajo nuestros indicadores, no hay por qué asustarse, decir, oh, está cara, tiene que caer, o está barata, tiene que comprarlo. Entonces, no es una señal de corto plazo todavía. En términos de los sectores, el año pasado, para que se den cuenta, los famosos sectores tecnológicos, el sector tecnológico, las empresas que uno conoce, rindió hasta el año 2021 bastante, ¿no? El año 2022 fue un año pésimo para tecnología. Muchos
nosotros perdimos bastante. Teníamos, no sé, Apple, Tesla, ¿no? Sectores con harto crecimiento esperado. Este año ha sido al revés. Este año, con la corrección de la subida de tasas, que ahora se espera que baje, con el tema de que va a haber una desaceleración, pero no tan profunda, y que la inflación más o menos va a estar controlada, el sector de tecnología ha corrido más o menos un 21%. Al otro lado, el gran ganador del año pasado, que fue el sector value, el sector valor, energía, bancos, ¿sí? No le ha ganado el sector de crecimiento. Hoy, como digo, el crecimiento ha sido un factor más favorable este año. Nosotros, por ejemplo, estamos más otra vez en ese factor. ¿Sí? Cerrar el tema de los fundamentos, los sentimientos del mercado que te dicen. Te dice hoy en día, ven, buy, compra. Es momento de comprar, ¿no? Entonces, si uno le ha hecho caso a eso este año, le ha atinado, porque el mercado ha venido subiendo. ¿Sí? Y para terminar, nosotros tenemos varios fondos, fondo de renta variable, renta fija y un fondo de innovación. Voy a detenerme un poquito el fondo de deuda. ¿Y por qué? Porque hoy en día, con lo que hemos conversado, las tasas de interés han llegado a un cierto nivel. Y eso hace que los fondos de deuda a nivel global sean atractivos, ¿no? El gran problema del fondo de deuda es cuando suben las tasas. Suben las tasas de interés y el valor presente o el precio del bono o el valor del bono cae. El año pasado fue brutal la caída de los fondos de deuda en todo el mundo. Sin embargo, cuando ya suben bastante, se vuelven más atractivos porque el yield o el rendimiento que te ofrece el fondo ya no es 0%, ya no es 2%, es 7%. Nuestro fondo rinde más o menos 7%. Y el riesgo de tasa de interés ya no es tan alto. ¿Es bien? Porque, ojo, si nos equivocamos, sí, si la tasa de interés sube, no sé, si la Fed termina, no sé, a 7%, ya es otra cosa, pero no lo vemos, eso probable. Estos fondos se vuelven más atractivos, ¿sí? De hecho, estos fondos actualmente tienen bonos de Tesoro americano, tienen bonos corporativos de mercados emergentes, están muy bien diversificados. Por el lado de los fondos de renta variable, son fondos que tienen tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes. ¿Sí? Tenemos ambos, pero más que todos estamos en mercados desarrollados, porque sabemos que si una recesión se termina materializando, obviamente los mercados emergentes van a ser los más golpeados, ¿sí? En términos de una visión de más de mediano plazo. Y el tercero, el fondo de innovación, es un fondo de bastante largo plazo, es un fondo que invierte en ideas de innovación, que asumen bastante riesgo de crecimiento y están muy afectados por la tasa de interés. Es un fondo de más largo plazo, y si ustedes creen en el tema de innovación, en varios sectores, fintech, por ejemplo, es un fondo muy atractivo. Entonces, en líneas generales, en los próximos 3 meses, esperamos que el riesgo de recesión se incremente. Esto es importante, ¿no? Cada vez nos acercamos a que el avión se quede sin gasolina, ¿no? Cuando decíamos 9 meses atrás que se iba a quedar sin gasolina, era como, todavía falta, sigo viajando. Pero cada vez estamos acercándonos. Y cuando cada vez uno se acerca a ese evento, sientes más riesgo, ¿no? Y sientes que hay una mayor incertidumbre. Pero si uno ve los datos, si uno ve el panel de control del avión, te das cuenta que, oye, no hay muchas alertas rojas. O sea, tranquilidad, pero sí sabemos que el avión se está desacelerando. El riesgo de inflación se reducirá, es una apuesta y que está siendo validada por los datos. Una apuesta que la tenemos ya hace varios meses. Algunos creen que no, pero por nuestro lado creemos que sí, porque si hay una desaceleración económica, eso va a influir también en la inflación. En este contexto, la temporada de anuncio de ganancias que estamos viviendo incrementará la volatilidad. De hecho, han reportado algunas empresas no tan bien, pero otras sí han dado sorpresas positivas, y como hay de todo, hay una volatilidad. Esto irá imponiendo una presión a la baja en los earnings, y eso no es tan favorable. Punto favorable, el sentimiento de mercado da señales de compra. Hace 3 meses, el sentimiento de mercado no te da señales de compra, ahora sí te lo da. El mercado ya viene descontando un escenario negativo. Ahora ustedes van a ver seguramente en internet, en Bloomberg, en televisión, muchos datos negativos, claro, pero no es que es algo nuevo. El mercado se adelantó en abril del año pasado, lo mostró Alfredo, la curva se invirtió. Sí, ya la curva de rendimientos tiene un año invertida, ¿ok? O por lo menos de que se invirtió por primera vez. Y no ha venido la recesión. El mercado se invirtió, se asustó, se acordó del 2008, dijo, se invierte a recesión y vendió equity. Y hasta ahora no viene la recesión. Entonces ya el mercado fue bastante negativo. En mi opinión personal, el mercado se adelantó bastante.
¿ya? Entonces, hay que aprovechar esas caídas importantes, en nuestra opinión, para ir incrementando posiciones a largo plazo. Ahora, si la recesión es fuerte, como no es probabilidad cero, si ustedes compren ahora, van a perder. Entonces, aquí la recomendación es no pongas todos los huevos todavía en una sola canasta. Es decir, si vas a invertir, sí ten invertido en renta variable, ten algo de riesgo ciclo económico, pero no pongas todo todavía. Donde sí hace más sentido en términos de corto plazo, no de largo, porque de largo plazo siempre el equity va a rendir. En términos de corto plazo es la renta fija, ¿ya? Porque la renta fija tiene ahorita tasas atractivas altas con duraciones bajas, con riesgo de tasas bajos. Entonces, por más que suban las tasas, el colchón que te da la tasa de interés de los bonos es alto. Entonces, a diferencia del año pasado, este año se vuelve más atractivo la inversión en renta fija. Eso por mi lado, muchas gracias y creo que pasamos a la parte de preguntas. Gracias Rolando, gracias Alfredo. ¿Qué tal? Vayan escribiendo cualquier consulta que tengan, hay una cajita de preguntas y respuestas abajo. Yo voy a ir un poco las que ya nos han estado escribiendo, pero siéntanse en la libertad de continuar escribiendo cualquier consulta que puedan tener. ¿Okay? A ver, la primera pregunta es, ¿cuándo debería venir la recesión en Estados Unidos? ¿Qué datos son los que dicen que ya Estados Unidos está en una recesión? A ver, la verdad que el criterio técnico de la recesión lo define una entidad que se llama el National Bureau of Economic Research, o Oficina Nacional de Investigación Económica, y tradicionalmente ha sido definida como 2 trimestres de crecimiento negativo de la economía. ¿Cuándo se puede dar eso? Casi todo apunta a que en los próximos, no sé, pues el próximo año deberíamos tener algún periodo como ese. A nosotros, para fines prácticos y para fines de nuestro portafolio, lo que nos interesa más es cómo esa desaceleración afecta a los resultados empresariales. Porque finalmente, nuestras acciones van a subir o van a bajar en función de si hay resultados empresariales positivos y si la tasa de descuento del costo de oportunidad y los intereses suben o bajan, ¿no? Entonces, nadie sabe cuándo se va a dar, pero, a ver, un dato estadístico es que durante las últimas 9 veces que la curva de rendimiento se ha invertido, durante los próximos 18 meses ha habido una recesión, ¿no? Eso pasó el año pasado, exactamente hace un año, o sea que estamos dentro del periodo durante el cual se podría declarar esa recesión. No sé si, Rolando, tú quieres ir con algo más ahí. Bueno, en verdad no sé cuándo se la recesión y la FED tampoco lo sabe, ¿no? Vamos a preguntarle a ChatGPT, si no, para que nos responda, pero es muy complicado. Es muy complicado. La FED tiene un ejército de doctores en economía y tampoco tenemos, ¿no?, cuándo se va a dar, ¿no? De hecho, bajo la hipótesis de mercados eficientes es muy difícil el mercado que le atine, ¿no?, a la recesión. Yo sí creo que va a haber una desaceleración. El mercado cree que la FED necesita que haya una recesión para que los precios bajen. Más que va a haber que se necesita, ¿no? Entonces, si se da, eso es favorable para los precios, pero mal para el empleo, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero sí creemos que va a haber una aceleración, ¿no? Yo tal vez, si le pongo fecha, si me pone una pistola, yo diría este año, ¿ya? Pero no creo que sea algo fuerte. Yo creo que el mercado la va a ver una desaceleración, cercano al 0% de crecimiento, lo va a entender y luego va a pasar la página y va a comenzar a subir. Perfecto, gracias. Gracias, Rolando, gracias, Alfredo. A ver, hay varias preguntas que han venido. Yo estoy tratando de agrupar, pero de repente voy a ir en orden. A ver, una pregunta sobre la economía china. ¿Qué perspectivas tienen acerca de la economía china y cómo esta influencia a Perú o a países emergentes? ¿Quieres tomar esa, Ronaldo? Ya, en términos de China, nosotros estamos positivos. ¿Sí? China es una economía que fue muy afectada, obviamente, por el COVID, ahí nació. Se cerró la economía china, una economía de consumo que consumía todo el mundo, y eso afectó a Perú y a todos los países. Luego de la reapertura, hemos mostrado, ya hay signos de mejora, creemos que esto puede continuar, creemos que debemos tener China en las carteras, de hecho lo tenemos, ¿ya?
Sin embargo, si hay una recesión global, eso va a afectar a China, Estados Unidos. Ojo, el dato que presentó Alfredo es importante, el comercio mundial. Es decir, el comercio mundial todavía no se ha reactivado. En otras palabras, la principal fuente de los mercados emergentes para la generación de ingresos en las familias es el comercio mundial. Y eso todavía no se ha reactivado. Y China también vive de eso. Entonces, hay riesgos también. Si tiene el sector de construcción en China que sigue con sus problemas. China de siempre, ¿no? No va a crecer otra vez 6%, pero con lo que crezca, ya que crezca 5%, ya va a ayudar también. Entonces, yo sí no estoy personalmente negativo de China, pero tampoco me iría un overweight importante en China. No. Y finalmente es la locomotora de buena parte de países emergentes. En particular, para nosotros es muy importante que, para la economía peruana, quiero decir, es muy importante que se recupere China, ¿no? Sí. Gracias. A ver, voy por la siguiente pregunta. Vamos a ver. Dado el incremento de recesión de Estados probabilidad Unidos, de recesión. sí, de probabilidad de recesión en Estados Unidos, ¿cómo ven los flujos hacia mercados emergentes para deuda, sobre todo en Latinoamérica? A ver, dato importante ahí. Efectivamente, más que la recesión, ahí es un factor importante, pero si estamos hablando de flujos, el dato importante es la restricción monetaria que estamos viendo desarrollarse. O sea, hemos pasado de un mundo donde abundaba el cash a un mundo donde se está restringiendo, dato importante, la Reserva Federal está restringiendo su balance, es decir, este esfuerzo que habían hecho de comprar bonos por todo el mundo, ya no está más. O sea, han metido un poco de pequeña reversa a raíz de la crisis de Silicon Valley Bank y otros bancos, pero el plan de largo plazo es de seguir restringiendo la política monetaria, uno. Y segundo, como resultado de esos problemas, lo que estamos viendo es un incremento de lo que en el sistema bancario americano se llama lending standards. ¿Ah? Es decir, los requisitos para otorgar un préstamo se están volviendo más exigentes. Y eso no solamente para las empresas y corporaciones que trabajan en Estados Unidos, sino es a nivel global. Entonces, lo más probable es que los créditos más complicados tengan problemas para renegociarse. Si es que no pueden poner garantías, probablemente vamos a ver una sequía de la capacidad para refinanciar una parte no menor de créditos, ¿no? Y eso es parte de este proceso de suba de tasa de interés y parte de este proceso que busca desacelerar y moderar el crecimiento económico para así moderar presiones inflacionarias. O sea, estándares de crédito cada vez más restrictivos y esa ola todavía no ha llegado a su punto máximo, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, a ver, hay unas preguntas también de los fondos. Preguntan cuál es la tasa efectiva anual esperada después de impuestos de los fondos, del fondo de deuda, de nuestro fondo de bonos corporativos. Perdón, ¿puedes repetir eso, Pia? Disculpa. ¿Cuál es la tasa? O sea, ahorita nosotros lo medimos por yield to worst, ¿no? Y la yield del fondo, actualmente, nuestro fondo de deuda, es de 7.3%. 7.3%, la comisión de administración anual de nuestro fondo por el manejo activo es de 1% por el año, ¿no? Por lo cual ya neta de estas comisiones debería esperar un inversionista un 6.3%. Eso, claro, es bajo las condiciones actuales en las que estamos, ¿no? Porque si, como han hablado Alfredo y Rolando, si es que las tasas de interés de acá a 6 meses o a un año empiezan a bajar, ese fondo, por efecto tasa de interés, el precio de esos bonos va a empezar a subir, ¿no? Entonces ahí un cliente podría tener un mejor retorno, ¿no? La tasa impositiva de todos nuestros fondos, dados que son fondos domiciliados, ¿no? O sea, son fondos de Faro, pero que invierten afuera, igual son
digamos, administrados por una empresa peruana, como Faro Capital, pagan solo el 5% de impuestos. Okay. ¿Ya? No Está respondiendo una pregunta que dice cuál es la tasa esperada después de impuestos del fondo de deuda, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok. Exacto. Ya, otra pregunta que tenemos es, bueno, por lo expuesto por Rolando, ¿no? La parte mercados de capitales, ¿este sería un buen momento para traspasar algo del fondo de renta variable al fondo de deuda global? Eso, en mi opinión, va a depender del perfil de riesgo de la persona y cuánto tenga ahí invertido en renta variable. De acuerdo. Yo creo que... Y eso depende del horizonte también que tenga, ¿no es cierto? O sea, alguien que tiene un horizonte más largo, de todas maneras, debería tener más equity que deuda, pero, digamos, es un momento en el cual nos parece, y solo te interrumpir, Rolando, ahora, es un momento en el cual creemos que las tasas de interés han llegado a su punto más alto. Entonces, difícilmente uno va a tener depreciación por el lado de suba de tasas, más bien vemos la cosa apuntando para el otro lado. Claro, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un horizonte de largo plazo, sí me gusta asumir riesgo y para mí yo me quedaría en renta variable. Pero si tuviera un horizonte más corto y quiero asumir una menor volatilidad, nuestro fondo tiene una volatilidad más o menos del 8% al año, Fondo de deuda. vendería algo del equity y me iría a renta fija, ¿no? ¿Por qué? Porque la ganancia de renta fija puede ser incluso de 2 dígitos. Porque ahorita el yield es 7, pero si las tasas bajan, por el factor de tasa de interés o duración, se le va a sumar a eso. Entonces, puede ser 10%. Me acuerdo hace buenos años cuando el fondo 1 de un FP rendía más que el fondo 3, porque el fondo 1 era de bonos, las tasas bajaban. Oye, ¿por qué el fondo 1 rinde más que el 3? Porque tiene bonos y las tasas caen. Entonces, eso puede ocurrir también, si es que las tasas caen fuertemente, ¿no? Perfecto. A ver. Otra pregunta. Hay una pregunta sobre el sector farmacéutico. Sí. Preguntan si es un buen sector para tomar posición en acciones. No vamos a entrar específicamente a temas de sectores, pero lo cierto es que sí tenemos una visión bien constructiva sobre el sector salud, más que el sector farmacéutico. Y acá habría que ver si la pregunta va por el lado del Big Pharma, o sea, grandes Pfizer, Roche o ese tipo de entidades, o, digamos, los sectores que a nosotros nos parecen más interesantes, que son ligados a nuevos desarrollos como, bueno, en particular a biotecnología, donde estamos viendo avances enormes y es probable que durante la próxima década vamos a ver soluciones a problemas de salud que ni nos imaginamos. Y también por el lado de instrumentos de medición, no tanto herramientas de diagnóstico como implantables, ¿no? Que ese es otro lado donde también hay un progreso y un nivel de relativamente alto de productividad. No sé si con eso contesto la pregunta, pero a nosotros nos gusta el sector y lo tenemos como parte del portafolio. Sobre todo en una visión de largo plazo, como una visión de largo plazo, ¿no? Exactamente. Hay varios ETFs que cubren ese sector. Perfecto. Ahí, bueno, hay varias preguntas más. A ver. Bueno, acá va una. Me preguntan, se habla mucho de la desdolarización. ¿Esto puede afectar rendimientos? ¿Qué se refiere con desdolarización? ¿Rendimientos de nuestros fondos o rendimientos? De nuestros fondos, imagino. Desdolarización. Podría afectar actualmente de manera favorable. Nuestros fondos todos son en dólares, ¿no? Nos dan dólares y tenemos impresiones en euros, por ejemplo. Entonces, cuando el euro se aprecia, el fondo gana. ¿No? Sí, pero no sé si de repente la respuesta se refiere o la pregunta se refiere a que, digamos, vamos a ir a un mundo donde el dólar va a dejar de ser la moneda, claro, digamos, sí, la creo que va por ahí. franca en términos de monedas globales, porque va a ser reemplazada por alguna moneda digital o algo por el estilo. La verdad que eso probablemente no va a pasar en nuestras vidas. Yo no creo que pase. Yo creo que el dólar va a seguir siendo fuerte. Claro, ahora se habla mucho de otras cosas, pero el dólar es unidad de cuenta, de medio pago de depósito de valor. Es decir, que se rompa ese depósito de valor es muy difícil.
Tesoro americano está ahí, lo más importante está ahí. Muy complicado. Hay mucha gente que cree que con las criptomonedas esto cambia, y la verdad que no recomendamos para nada eso, ¿eh? O sea, en un mundo donde había un exceso de cash flotando por todos lados, había oportunidades para cometer cualquier empresa, por más loca que sea, hoy eso ya cambió. Es decir, para que sea otra moneda tiene que ser depósito de valor. La criptomoneda todavía con ese nivel de volatilidad, Imposible. imposible, ¿no? Todavía no lo puede hacer, ¿no? Medio de pago ahorita se paga en criptomonedas algo, pero claro, no todavía es agregado, entonces no lo veo. Sí, y más difícil en un mundo donde haya restricción monetaria, ¿no? Si vemos que Acá hay una pregunta que... el QT sigue, ¿no? Ay, Sí, dale, Pia. sorry, Dale, Pia. Acá hay una pregunta que me gusta. ¿Cómo afecta la probabilidad de recesión a la rentabilidad esperada del fondo de renta fija? Dale, Rolo. Afecta en neto ahorita, depende qué nivel de recesión sea, ¿ya? Pero la recesión afecta tanto al mundo que tenemos de grado de inversión y al grupo de high yield. Cuando hablamos de portafolio, lo vemos en función de riesgos, ¿ya? Tenemos en el portafolio también tesoro americano, más o menos en un 10%. Entonces, si es que hay una recesión, ese grupo de tesoro americano de duración alta va a subir de valor. En cambio, el grupo de high yield o bonos de alto rendimiento perderán de valor. Entonces, el mix óptimo va a ser en función de qué tipo de recesión vemos, si es muy profundo o no. Si es que comenzamos a ver una más profunda, lo más probable es que migremos del high yield a más grado de inversión. Entonces, sí va a afectar, sí, pero estamos en un tramo más seguro. Ya hemos comprado bastante seguridad, así es que no hace mucho sentido irte de high yield cuando tienes unas tasas altas en el grado de inversión. Si el tesoro americano ya por sí te da un 5% en tramo corto, no tengo que irme a necesariamente riesgo de crédito para tener un 6 o 7%. Antes sí era necesario asumir ese riesgo de crédito, y de hecho hay muchos gente que hace eso, pero nosotros, quedándote en el grado de inversión, tranquilamente tiene una tasa aceptable. Sí, solamente para redondear, y de repente esto es ilustrativo, en un escenario de recesión, los bonos, la tasa de interés baja, los bonos deberían subir de precio. Los bonos que no suben de precio son aquellos de empresas o proyectos que están muy comprometidos y que no van a poder honrar sus deudas, ¿no? Entonces, el mundo se divide en dos. Aquellos que tienen balances sólidos van a subir bruscamente de precios, y el universo de créditos más complicados es donde va a haber quiebras, va a haber impagos, y probablemente ese segmento va a tener malos resultados. Entonces, cuando hay una recesión, y si es una recesión muy fuerte, uno quiere tener riesgo de tasa, ¿ah? Pero no quiere tener riesgo de crédito, en resumen. Adición ahí, nuestro riesgo de moneda es bien pequeño, es moneda diferente al dólar. O sea, ese fondo tiene máximo, creo que 4% en otras monedas. Pero cuando hay recesión, las monedas se deprecian. Entonces, muchos fondos globales que tienen peso mexicano, peso chileno, no sé, rand sudafricano, pierden valor. En nuestro caso, ese componente de moneda extranjera es bien pequeño, así que por ahí tampoco nos va a afectar. Perfecto, gracias. Bueno, hay una pregunta de si se podría observar un aumento importante en el sector energía commodities si escala la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán. Ya, ese es el evento geopolítico que está suelto ahí, del cual todo el mundo habla como como algo que va a pasar inevitablemente, ¿no? Parte de los analistas muy metidos lo ven muy en el futuro, porque va a llegar en un momento en el cual va a haber un cambio de régimen. Como ha habido a lo largo de la historia, va a haber un nuevo poder global probablemente. China apuntaba a hacer eso en un periodo de probablemente un par de décadas. Esta recesión ha probado que el modelo está un poquito menos sólido de lo que podría pasar, y militarmente China no tiene la capacidad para desafiar a Estados Unidos. ¿Podría intentar algo así? Sí. Ahora, si hace algo así, probablemente la recesión global sería tan fuerte que habría que ver si el precio del petróleo sube, ¿no?
es un evento que disloca tanto que difícil predecir los efectos que puede tener. ¿Ah? No es un evento como el de Rusia y Ucrania, definitivamente. Textualmente no está descontado por el mercado. Si el mercado, si estuviera descontado en algo, eso de manera importante, sería otro. Algo se le asigna. Estas últimas maniobras que ha tenido China, de hecho, tienen un efecto y algo de eso se incorpora. De hecho, a ver, y acá voy a dar un paso atrás y voy a ver un poco la perspectiva de más largo plazo. Hemos vivido, desde que cayó la cortina de hierro hasta hoy, o sea, unos 30 y tantos años, hemos vivido con algo que se llama el peace dividend, ¿no? El dividendo de la paz, que es que mucho gasto y muchas restricciones al comercio global que se daban como resultado de ese doble bloque se deshicieron. El mundo entró en un periodo de crecimiento, de bonanza histórico, acompañado por el crecimiento y desarrollo de China, entre otras razones, y por la entrada de China a la OMC, ¿no? A la Organización Mundial de Comercio. Y a partir de la pandemia estamos viendo un fenómeno, o poco antes ya, de desglobalización. La globalización llegó a un pico más alto y de repente estamos perdiendo eso y estamos, más bien, el mundo se está compartimentalizando en algunos bloques donde, qué sé yo, Estados Unidos está prefiriendo invertir más en producción en México y en India que seguir invirtiendo en China, porque China ya no es el lugar de la mano de obra hiperbarata tampoco. Entonces, ese reordenamiento global claramente tiene un efecto de pérdida de eficiencia, de cierta forma, a nivel de comercio global. Ahora, esta década igual va a tener ganancias de productividad importantísimas por vía de tecnología, ¿no? Y eso puede tener un efecto deflacionario nuevamente, básicamente por lo que estamos viendo en términos de desarrollos en inteligencia artificial, etcétera. No voy a meter en ese tema porque vamos a tocar un poco más adelante. Me parece que China está dentro del índice de mercados emergentes o países desarrollados. Acabo de ser precisa, es en mercados emergentes, está dentro del índice de mercados emergentes. Sí, gracias. Otra pregunta es, ¿qué sectores en la renta variable nos gustan dadas las condiciones de mercado? O sea, dentro de la condición que estamos ahorita, ¿qué sector estamos viendo con buenos ojos, por así decirlo? Tecnología. Hicimos la migración de Energy a tecnología este año, creo que ha ido bien, queremos que eso va a continuar. Obviamente hay un riesgo grande, hay una recesión fuerte, ahí sí es otro tema, pero como hay todo camino base, por ahí sí. Perfecto. Creo que ahí podemos acabar la parte de preguntas, si les parece, o... No sé si había alguna pregunta. Yo recibí por WhatsApp una pregunta sobre... sí. Bueno, hay una pregunta sobre el bono soberano del Perú. Hemos visto un movimiento positivo para los bonos soberanos, sin embargo, con la publicación de la nueva norma de pensión mínima, este movimiento se revertiría. No me queda tan claro, la verdad, si es que eso se va a revertir, porque finalmente esa norma exige también una contribución más alta. O sea, si va a tener un efecto sobre el equilibrio fiscal o no, me parece que no es algo que vaya a tener un efecto tan de corto plazo, pero ahí pedimos paciencia para estudiar más el tema. También va a depender de lo que hagan las FPs, ¿no? Aquí, en verdad, no le veo que tenga un impacto tan directo. ¿Eh? Está bien. Bueno. Me llegó por WhatsApp también una pregunta sobre cómo vemos el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Cojo esa pregunta simplemente para ilustrar un tema. El mercado inmobiliario de Estados Unidos es un mercado amplísimo y es un mercado que tiene realidades geográficas muy distintas. Para empezar, uno, o sea que es difícil hablar del mercado como un todo, y dos, el mercado también se subdivide en distintos, ahí está, el mercado residencial, el mercado de renta comercial, el mercado de espacio diario para logística, etcétera, etcétera. Y la razón por la que pesco esto acá es porque sí hay una preocupación, y una preocupación que hace poco estaba en la página 10 de los periódicos, pero ahora está en la página 5 y parece que está haciendo su camino hacia la primera plana,
que es el problema que hay en el sector inmobiliario comercial, ¿ah? Y en particular oficinas, con el advenimiento del trabajo híbrido y la realidad que creamos está aquí para quedarse. Hay un monto relativamente importante de real estate comercial en Estados Unidos que esté en problema. De hecho, el próximo año se tienen que refinanciar, perdón, durante los 9 meses que vienen se tienen que refinanciar algo así como $1 trillón en deuda que se tomó para comprar proyectos de oficina, y ya estamos viendo que han empezado algunos defaults. Brookfield, que es un manager grande, ha defaultado en un complejo de oficinas en Washington relativamente importante, por un monto relativamente importante, y esta ola... a ver, cuando la Reserva Federal dice, cuando suben las tasas de interés, los efectos se demoran en filtrarse a lo largo de la economía, es porque pasan cosas como estas, ¿no? Sube la tasa de interés, pero el contrato de arrendamiento todavía dura 1 año o 2 años más, y de repente hay un momento en que viene la renegociación, y la renegociación ya toma en cuenta que, a ver, si yo te voy a alquilar a menos que lo que yo tendría por lo que me paga el tesoro, no me sale a cuenta, mejor pongo la plata en el tesoro. Entonces empiezan a haber esas renegociaciones, y en esos son momentos en los cuales empiezan a darse estos cracks en el sistema, ¿no? Y una de las cosas que nos preocupa es lo que pasa en el bienes raíces en Estados Unidos en particular sobre ese tema, ¿no? Así que, en fin, mercado muy amplio, donde hay algunos sectores que van a tener problemas. Y hay una Perfecto. pregunta de Perú que tal vez creo que podemos responder. Si la tasa de interés comenzaría a bajar para el tercer trimestre de 2023, está tomando en cuenta que la economía peruana se está enfriando. Aquí hay que tener en cuenta que la función de reacción del Banco Central peruano no es desempleo o crecimiento económico. No es como Estados Unidos, que tiene doble meta. Aquí es inflation targeting, inflación. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, usar esa herramienta política monetaria para controlar la inflación. Yo personalmente no creo que la baje. La inflación más puede seguir subiendo los próximos 2 meses y luego bajar. Entonces, sería muy pronto decir que ya la va a bajar, pero ya hay un primer banco central latinoamericano que bajó la tasa, que es Uruguay. Ya tenemos uno que comenzó a bajarla esta semana. Entonces, seguramente luego seguirá Brasil, seguramente luego seguirá Chile, luego seguramente Perú, pero no creo que todavía Julio Velarde o el equipo del Banco Central se anime a hacerlo si es que los datos todavía no lo validan. Perfecto. Gracias. Yo creo que acá podemos acabar con la parte de preguntas. Y nada, agradecer a todas las personas que siguen conectadas, a los participantes. Y cualquier consulta, tienen mi teléfono, tienen el correo, ¿no? Entonces, cualquier, de repente, pregunta que no hayamos podido responder, porque han habido varias que todavía han quedado, lo hacemos personalmente. Bueno, yo he puesto la pantalla simplemente porque acá está la información de los correos, Pía, y la voy a poner hasta la última página para que se vea si quedasen algunas respuestas o si apareciesen algunas respuestas adicionales, podemos contestárselas. Opa, disculpen, pero por alguna razón no he podido llegar a esa página, a pesar de que estoy tratando de maniobrar acá en el PowerPoint. Acá lo pongo por el chat. Acá está. Ahí está. ¿Okay? Bueno, ¿estamos ahí? Estamos. Gracias a todos y buenas Gracias. noches. Esto de acá igual se pone en el canal de YouTube, creo, ¿no? Sí.